Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda, donde como siempre nos sumergimos en las noticias que realmente importan. Ajá. Hoy tenemos un menú bastante variado, Sí. desde una tragedia aérea en Corea del Sur Ajá. hasta el auge de los centros de datos en Atlanta, Sí. pasando por estrategias financieras Exacto. y cambios en el mercado laboral. Un verdadero mosaico de información que al analizarlo en detalle nos permitirá comprender mejor el mundo que nos rodea. Empecemos con la tragedia del vuelo de Heathrow Air. Mm. Es difícil no conmoverse ante la noticia de un accidente aéreo, Sí, y este en particular, claro. con 179 fallecidos Ajá. y solo 2 sobrevivientes realmente impacta. Lo que hace aún más inquietante este caso es la aparente falta de claridad en la secuencia de eventos. El avión intentó aterrizar 2 veces en el Aeropuerto Internacional de Muan Ajá. y en el segundo intento el tren de aterrizaje no se desplegó. Y a eso se suman los mensajes de texto enviados por los pasajeros a sus familias, mencionando que un pájaro se había alojado en el ala del avión. Imagínate. Imagina el terror que debieron sentir. Sin duda un factor que añade angustia a la situación. Las cajas negras ya fueron recuperadas, pero una de ellas está parcialmente dañada, lo que podría retrasar la investigación. Lo que muchos expertos en seguridad aérea se preguntan es, ¿por qué los pilotos no bajaron el tren de aterrizaje manualmente si el sistema automático falló? Es un interrogante crucial, Claro. que esperamos se pueda responder a medida que avance la investigación. Y hablando de sistemas que fallan, ¿no? Pasemos al tema de United Health y el aumento de pagos de Medicare. Interesante. ¿Cómo es posible que una aseguradora se beneficia del aumento de diagnósticos, incluso si estos son innecesarios? Es un tema que ha generado controversia y con razón. United Health, la aseguradora de Medicare Advantage más grande, ha implementado un sistema que a simple vista parece incentivar la sobrediagnosis. Proporcionan a los médicos listas de verificación con posibles diagnósticos para usar con sus pacientes. Cuanto más diagnósticos mayor, la puntuación de enfermedad del paciente Claro. y en consecuencia mayores los pagos de Medicare que recibe la empresa. El Wall Street Journal realizó un análisis que mostró un aumento significativo en las puntuaciones de enfermedad cuando los pacientes se cambiaban del Medicare tradicional al Medicare Advantage. Ajá. Y por si fuera poco, ex-médicos de United Health han denunciado presiones para diagnosticar a los pacientes con enfermedades que no tienen. Lo preocupante de esta situación es que pone en evidencia una falla sistémica en el sistema de salud estadounidense, donde los incentivos financieros parecen primar sobre el bienestar del paciente. ¿Hasta qué punto es ético que una empresa se lucre a costa de la salud de las personas? Es una pregunta que nos interpela a todos. Y hablando de cuestionamientos, el mundo empresarial también está experimentando cambios radicales. Sí. Las empresas estadounidenses están recortando gerentes en busca de mayor eficiencia, lo que obliga a muchos trabajadores a replantearse sus carreras. Exacto. Es el fin del ascenso tradicional. Es una pregunta compleja. Lo que estamos viendo es una reestructuración del mercado laboral impulsada por la tecnología y la búsqueda de la eficiencia. Ajá. Gigantes como Citigroup y UPS ya han recortado moles de puestos de supervisión. Andy Jassy, CEO de Amazon, busca aumentar la proporción de trabajadores por gerente y Google, bajo el liderazgo de Sundar Pichai, ha eliminado el 10% de sus puestos directivos. ¿Cómo crees que esto afectará la mentalidad de los trabajadores que aspiran a ascender en la escala corporativa? Sin duda, tendrán que adaptarse a un nuevo panorama laboral. Las habilidades de liderazgo y gestión seguirán siendo importantes. Claro. Pero la forma en que se ejercen y se valoran está cambiando. Ya no se trata solo de supervisar a otros, Ajá. sino de liderar equipos ágiles, fomentar la colaboración y adaptarse a las nuevas tecnologías. Ya veo. La capacidad de aprendizaje continuo será clave para el éxito en este nuevo entorno. Y mientras las empresas se reestructuran, algunos estados están tomando medidas para mejorar las condiciones laborales de sus ciudadanos. 21 estados aumentarán el salario mínimo el 1 de enero. Correcto. Sí, es una noticia alentadora para muchos trabajadores. 3 estados ajustarán el salario mínimo a la inflación, mientras que Delaware y Illinois llegarán a los $15 por hora. Es un paso importante en la lucha por un salario digno, aunque, como era de esperar, ha generado un debate sobre su impacto en las empresas, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Es comprensible que haya diferentes puntos de vista sobre este tema. Algunos argumentan que un salario mínimo más alto impulsa el consumo Sí. y beneficia a la economía en general, mientras que otros temen que pueda provocar un aumento de la inflación o incluso la pérdida de empleos. Ajá. ¿Qué opinas tú al respecto? Es un tema complejo, sin una respuesta simple.
Creo que es importante buscar un equilibrio que permita mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, sin afectar negativamente la competitividad de las empresas. Es un desafío que requiere un análisis cuidadoso de las condiciones económicas de cada región y de las particularidades de cada sector. Y hablando de desarrollo económico, Mm. Atlanta está experimentando un auge en la construcción de centros de datos. ¿A qué se debe este fenómeno y cuáles son sus implicaciones? Atlanta se ha convertido en un punto estratégico para la construcción de centros de datos. Debido a su ubicación geográfica, su acceso a energía confiable Ajá. y su infraestructura de telecomunicaciones. Ya. La creciente demanda de servicios en la nube, la inteligencia artificial y el análisis de Big Data ha impulsado la construcción de estas megaestructuras que almacenan y procesan información a gran escala. Es fascinante cómo la tecnología está transformando nuestras ciudades y creando nuevos polos de desarrollo. Pero como bien mencionabas, este auge también trae consigo desafíos. Claro. ¿Qué preocupaciones han surgido en Atlanta respecto a la proliferación de centros de datos? Los residentes y legisladores han expresado su preocupación por el impacto ambiental de estas instalaciones, especialmente en lo que respecta al consumo de energía y agua. Entiendo. Los centros de datos requieren una gran cantidad de electricidad para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Claro. Y también necesitan sistemas de refrigeración para evitar el sobrecalentamiento de los servidores. Ya veo. Esto genera una enorme demanda energética que puede sobrecargar la red eléctrica y aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y no olvidemos el tema del agua. Exacto. Estos sistemas de refrigeración también requieren grandes cantidades de agua, lo que puede generar estrés hídrico en áreas donde el recurso es escaso. Correcto. Se están tomando medidas para mitigar estos impactos. Sí, afortunadamente hay una creciente conciencia sobre la necesidad de construir centros de datos más sostenibles. Se están explorando nuevas tecnologías de refrigeración que utilizan menos energía y agua. Y también se están implementando estrategias para utilizar fuentes de energía renovables como la solar y la eólica. Además, se están considerando nuevas regulaciones para controlar el crecimiento de los centros de datos y garantizar que su desarrollo sea compatible con la protección del medio ambiente. Pues alentador saber que se están buscando soluciones para que el avance tecnológico no se traduzca en un deterioro ambiental. Exacto. Y hablando de avances, la popularidad de los ETFs ha alcanzado niveles récord. Interesante. Para quienes no estén familiarizados con el término, ¿podrías explicar qué son los ETFs y por qué están atrayendo tanta atención de los inversores? Los ETFs o fondos cotizados en bolsa son instrumentos financieros que permiten a los inversores diversificar su cartera de forma sencilla y eficiente. Entiendo. Un ETF es un conjunto de activos como acciones, bonos o materias primas que cotizan en bolsa como si fuera una sola acción. Esto significa que los inversores pueden comprar y vender ETFs de la misma manera que lo harían con cualquier otra acción. Entiendo. Entonces, en lugar de comprar acciones de varias empresas por separado, puedo comprar un ETF que incluya acciones de todas esas empresas en una sola transacción. Exactamente. Eso es. Esa es una de las principales ventajas de los ETFs, la diversificación. Al invertir en un ETF, estás diversificando tu riesgo al distribuir tu capital en una canasta de activos. Si una de las acciones del ETF no tiene un buen desempeño, el impacto en tu inversión será menor que si hubieras invertido solo en esa acción. Y mencionaste que los ETFs son eficientes. Sí. ¿A qué te refieres con eso? Los ETFs suelen tener comisiones de administración más bajas que los fondos mutuos tradicionales. Esto se debe a que los ETFs se gestionan de forma pasiva. Es decir, replican el comportamiento de un índice bursátil o una canasta de activos predefinida. No hay un gestor de cartera que tome decisiones de inversión activa, lo que reduce los costos de gestión. Es interesante. Entonces los ETFs combinan la diversificación con la eficiencia, lo que los convierte en una opción atractiva para muchos inversores. Sí. ¿A qué se atribuye su creciente popularidad? Hay varios factores que han contribuido al auge de los ETFs. En primer lugar, la solidez del mercado de valores en los últimos años ha llevado a muchos inversores a buscar formas de participar en el crecimiento del mercado. Los ETFs ofrecen una manera fácil y accesible de hacerlo. En segundo lugar, las bajas tasas de interés han impulsado la búsqueda de alternativas de inversión que ofrezcan mayores rendimientos. Y en tercer lugar, la creciente digitalización del sector financiero ha facilitado el acceso a los ETFs para un público más amplio. Es comprensible que con tantas ventajas los ETFs se hayan convertido en un instrumento de inversión tan popular. Pero como con cualquier inversión es importante recordar que también existen riesgos. Claro.
¿Cuáles son los principales riesgos que los inversores deben considerar antes de invertir en ETFs? Los ETFs están sujetos a la volatilidad del mercado, lo que significa que su valor puede fluctuar en función de las condiciones del mercado. Ajá, Si el mercado cae, el valor del ETF también caerá. ya veo. Además, algunos ETFs están expuestos a riesgos específicos del sector Ah, o la región en la que invierten. Por ejemplo, un ETF que invierte en empresas de energía renovable Ajá, será más sensible a las fluctuaciones en el precio del petróleo ya. que un ETF que invierte en empresas de tecnología. Es importante que los inversores comprendan los riesgos asociados a cualquier inversión, incluidos los ETFs. Y hablando de riesgos, la amenaza del presidente electo Trump de imponer aranceles a las importaciones mexicanas de cerveza ha puesto en alerta a Constellation Brands, la empresa que importa las populares marcas Modelo y Corona desde México. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de esta medida para la empresa y para los consumidores? La imposición de aranceles a las importaciones de cerveza mexicana tendría un impacto negativo en Constellation Brands, ya que aumentaría el costo de sus productos. Esto podría obligar a la empresa a subir los precios de sus cervezas, lo que a su vez podría afectar su volumen de ventas. Los consumidores, por su parte, tendrían que pagar más por sus cervezas favoritas, Ya, lo que podría reducir la demanda. entiendo. Además, la incertidumbre generada por la amenaza arancelaria podría afectar la confianza de los inversores y la cotización de las acciones de Constellation Brands. Es una situación preocupante para la empresa y para los amantes de la cerveza. Esperemos que se encuentre una solución que beneficie a ambas partes. Cambiando de tema, Dave Darrick, presidente de la Asociación de Gestores de Riesgos y Seguros, ha hecho un llamado a reformar la financiación de litigios. ¿Podrías explicarnos en qué consiste esta práctica y por qué genera tanta controversia? La financiación de litigios es un mecanismo mediante el cual terceros ajenos al caso financian los costos legales de un demandante a cambio de un porcentaje de la indemnización que se obtenga en caso de ganar el juicio. Ya veo. Esta práctica ha ganado popularidad en los últimos años. Pero también ha generado críticas por parte de quienes consideran que fomenta demandas frívolas y aumenta los costos del sistema judicial. Entiendo. Es decir, una persona que no puede costear los gastos legales de un juicio puede recurrir a un financiador de litigios quien le proporcionará el dinero necesario a cambio de una parte de la compensación que reciba si gana el caso. Exactamente. Es así. Los defensores de la financiación de litigios argumentan que esta práctica permite que personas que de otra manera no tendrían acceso a la justicia puedan presentar demandas contra empresas o individuos que les han causado daño. Claro. Sin embargo, los críticos sostienen que la financiación de litigios incentiva demandas especulativas y sin fundamento, ya que los financiadores solo invierten en casos que tienen altas probabilidades de éxito y que les generarán un retorno significativo. Es un tema complejo que pone en juego el acceso a la justicia y la integridad del sistema judicial. ¿Qué medidas se están proponiendo para regular la financiación de litigios? Se están considerando diversas medidas para regular la financiación de litigios, como la obligación de revelar la existencia de un acuerdo de financiación a la contraparte y al tribunal, la limitación de los honorarios que los financiadores pueden cobrar y la creación de un registro público de financiadores de litigios. Entiendo. El objetivo de estas medidas es aumentar la transparencia y evitar abusos en esta práctica. Y hablando de cambios en el panorama laboral, los sindicatos ferroviarios en Estados Unidos están negociando nuevos convenios colectivos en busca de mejores salarios, condiciones laborales y mayor seguridad. ¿Qué desafíos enfrentan los trabajadores del sector ferroviario en la actualidad? Los trabajadores del sector ferroviario enfrentan desafíos como la creciente automatización, la competencia del transporte por carretera y la presión para reducir costos. La automatización está reemplazando algunos puestos de trabajo, mientras que la competencia del transporte por carretera ha llevado a una disminución del tráfico ferroviario de carga. Esto ha presionado a las empresas ferroviarias a reducir costos, lo que a su vez ha afectado las condiciones laborales de los trabajadores. Es comprensible que los sindicatos estén luchando por proteger los derechos de los trabajadores en un sector que está experimentando cambios tan profundos. ¿Qué avances se han logrado en las negociaciones hasta el momento? Las negociaciones entre los sindicatos ferroviarios y las empresas se están llevando a cabo a nivel local, lo que ha permitido a los trabajadores abordar problemáticas específicas de cada región. Se han logrado avances en algunos aspectos.
como el aumento salarial y la mejora de las condiciones de seguridad. Sin embargo, las negociaciones aún están en curso. Claro. Y es posible que se presenten desafíos en el futuro. Es importante que se llegue a un acuerdo que beneficie tanto a los trabajadores como a las empresas para garantizar la sostenibilidad del sector ferroviario a largo plazo. Y para concluir esta segunda parte de nuestra inversión profunda, hablemos del futuro del capital de riesgo, un sector que ha impulsado la innovación y el crecimiento económico, pero que también enfrenta desafíos en el panorama actual. Ajá. ¿Qué tendencias están marcando el rumbo del capital de riesgo en la actualidad? El capital de riesgo está experimentando una transformación en respuesta a los cambios en el panorama tecnológico y económico. Los inversores están buscando nuevas oportunidades de inversión en áreas como la inteligencia artificial, la biotecnología y la energía renovable. Ya. También están prestando mayor atención a la sostenibilidad y el impacto social de las empresas en las que invierten. Es decir, el capital de riesgo no solo busca generar ganancias, sino también contribuir a un futuro más sostenible e inclusivo. Exactamente. ¿Qué desafíos enfrentan los inversores de capital de riesgo en este nuevo contexto? Los inversores de capital de riesgo enfrentan desafíos como la creciente competencia, la volatilidad del mercado y la incertidumbre geopolítica. La competencia por las mejores inversiones es cada vez más intensa, mientras que la volatilidad del mercado y la incertidumbre geopolítica hacen que sea más difícil predecir el éxito de las inversiones. Claro. Además, los inversores están bajo presión para generar rendimientos a corto plazo, lo que puede dificultar la financiación de proyectos a largo plazo. Es un panorama complejo que requiere que los inversores de capital de riesgo sean más selectivos y estratégicos en sus decisiones. En la próxima y última parte de nuestro programa, profundizaremos en este tema y analizaremos otras tendencias que están dando forma al mundo en que vivimos. Retomando nuestra conversación sobre el capital de riesgo, creo que es importante destacar que la búsqueda de rendimientos a corto plazo puede ser un arma de doble filo. Totalmente de acuerdo. A veces la presión por obtener resultados inmediatos puede llevar a decisiones apresuradas que no siempre benefician a largo plazo. Exacto, y esto es especialmente relevante en el caso de las startups que suelen requerir tiempo y paciencia para desarrollar su potencial. Claro, no se puede esperar que una empresa innovadora genere grandes beneficios de la noche a la mañana. Se necesita tiempo para que su modelo de negocio madure y para que conquiste su espacio en el mercado. Precisamente por eso es fundamental que los inversores de capital de riesgo tengan una visión a largo plazo y que estén dispuestos a acompañar a las startups en su camino hacia el éxito. Y hablando de éxito en el mundo empresarial, no podemos dejar de lado la importancia de la ética y la transparencia. Sin duda alguna, en un mundo cada vez más globalizado y competitivo, es fundamental que las empresas operen con integridad y que sean responsables de sus acciones. Y esto nos lleva al tema de las prácticas comerciales desleales que mencionábamos anteriormente. ¿Cómo podemos garantizar un comercio justo y equitativo en un entorno tan complejo? Es un desafío que requiere la colaboración de gobiernos, organizaciones internacionales y las propias empresas. Claro. Se necesitan mecanismos efectivos para prevenir y sancionar prácticas como el dumping, los subsidios ilegales y la violación de los derechos de propiedad intelectual. Y por supuesto la educación y la concienciación también juegan un papel fundamental. Sin duda. Los consumidores tenemos el poder de elegir productos y servicios de empresas que operen de manera ética y responsable. Totalmente de acuerdo a las decisiones de compra informadas. Y conscientes pueden ser un motor de cambio hacia un comercio más justo y sostenible. Y hablando de sostenibilidad, no podemos olvidar la importancia de la seguridad digital en un mundo cada vez más conectado. La seguridad digital se ha convertido en una prioridad para empresas, gobiernos e individuos por igual. El cibercrimen está en constante evolución y los ataques son cada vez más sofisticados. Es cierto, ya no se trata solo de proteger nuestras computadoras y dispositivos móviles, sino también la información que compartimos en línea. Y la infraestructura crítica que nos conecta. Exacto. Y para enfrentar este desafío es fundamental la colaboración entre todos los actores involucrados. Claro. Gobiernos, empresas. Y ciudadanos debemos trabajar juntos para crear un entorno digital más seguro. Y esto implica invertir en tecnologías de seguridad, desarrollar estrategias de prevención y respuesta a incidentes. Y por supuesto, educar a la población sobre los riesgos digitales. Sin duda alguna, la educación es clave para que las personas tomen conciencia de la importancia de proteger su información y sus sistemas.
Y para concluir nuestra inmersión profunda de hoy, creo que es importante reflexionar sobre el futuro de la tecnología y su impacto en la sociedad. La tecnología avanza a pasos agigantados y su influencia en nuestras vidas es cada vez mayor. Es fundamental que abordemos este proceso con responsabilidad ética. Y visión de futuro. Totalmente de acuerdo, debemos asegurarnos de que la tecnología se utilice para el bien común y que contribuya a crear un mundo más justo, equitativo y sostenible. Y para lograrlo, es esencial que fomentemos el diálogo, la participación ciudadana y la colaboración entre todos los sectores de la sociedad. Es un desafío que nos interpela a todos Sin duda. y que requiere un compromiso colectivo para construir un futuro mejor. Y con esta reflexión cerramos nuestra inmersión profunda de hoy. Esperamos que les haya brindado una perspectiva más amplia sobre los temas que están dando forma al mundo en que vivimos. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo. Hasta la próxima.